Muy buenas tardes tengan todos y todas, queridos y queridas hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta tarde de hoy, con un nuevo vídeo y un nuevo tema titulado Revolución Social en Venezuela. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es una revolución social y una revolución política. Las revoluciones sociales en Venezuela tenemos como experiencia la que se genera un poco antes de la guerra de independencia. Y allí tenemos que remontarnos a la historia y revisar la historia, los acontecimientos históricos. Bolívar y el resto de los jóvenes revolucionarios, por instrucciones de Miranda, ellos habían creado una logia lautarina en Venezuela, específicamente en Caracas, una logia masónica, y esta se conoce como la Sociedad Patriótica. Y la Sociedad Patriótica era el foco de conspiración en contra de la corona. Y los argumentos que se esgrimían en los discursos encendidos eran los de la Revolución Francesa. Habían llegado a Venezuela los derechos del hombre y el ciudadano proclamados por la Revolución Francesa, por los revolucionarios franceses. Vemos la gran influencia de la Revolución Francesa, que es una revolución masónica, porque Napoleón Bonaparte, cuando visita a Egipto, conoce el paganismo y se convierte al paganismo francmasón. Los jóvenes revolucionarios, ellos permitieron que la reunión fuese conformada también por zambos, mulatos, pardos y por supuesto blancos criollos. Y el ideal de la libertad, el ideal de la lucha de los oprimidos en contra de los opresores, esgrimido por la Revolución Francesa, fue recogido por los pardos. Los jóvenes revolucionarios criollos, los blancos criollos, ellos la idea que perseguían era una revolución mantuana, una revolución de los blancos, que en ninguna manera tenía contemplada la liberación de los negros y la elevación de los pardos a igualdad con la clase social blanca. Eso no estaba contemplado en el proyecto de los jóvenes revolucionarios. Y esto lo sabían los pardos. Entre los pardos habían quienes leían y quienes ya tenían profundo conocimiento de los principios filosóficos, ideológicos de la revolución republicana. Entonces ellos veían también en estos jóvenes revolucionarios criollos, los veían como enemigos también. Y de allí que ellos armaron, los pardos, los mulatos, los zambos y los negros, armaron una revolución aparte, no con objetivos políticos, no con un proyecto de gobierno, sino solamente como un desquite, como una venganza, como una revancha contra aquello que significaba en contra de ellos, que ellos entendían que les era contrario, que les era opuesto, que significaba para ellos enemigo. ¿Quiénes eran los enemigos de los pardos, de los mulatos, de los negros, de los indios? Todo el que tuviera la piel blanca era un enemigo. Agregado a esto, el que supiese leer y escribir. Todo el que sabía leer y escribir era enemigo.
Y por supuesto, todo el que tuviese dinero, oro, plata, prendas, vestidos, comidas, alimentos, viviendas, todos estos eran enemigos y por lo tanto atacados por esta barbarie, por esta vorágine que significó esa revolución social. Y una fuerza totalmente descontrolada que pasaba por los pueblos y saqueaba, quemaba, violaba, mataba sin respetar edad, ni condición, ni sexo. Aquello no distinguía entre quién fuese revolucionario, republicano, blanco y quién era realista. O sea, quién era independentista y quién era realista. No distinguía entre independentistas y realistas. Para ellos, todo el que tenía dinero, todo el que tenía comida, todo el que tenía animales, que tenía dinero, era un enemigo, fuera del bando político que fuera. Y así comienza la revolución social en Venezuela, quemando, matando, destruyendo, por donde pasaban las hordas llenas de odio, llenas de deseo de revancha, de venganza. Todo ese odio, toda esa venganza, toda esa revancha, todo ese resentimiento lo pudo capitalizar José Tomás Bove, el uruguayo. Él se coloca al frente de esas hordas para sembrar la muerte, la destrucción en Venezuela. Y no solamente él, otros surgieron también de esa vorágine, de esa barbarie que fue la revolución social en Venezuela. Ahí tenemos un antecedente de lo que es una revolución social. La revolución social en Venezuela en estos momentos está a punto de acontecer. Si las clases más vulnerables, más necesitadas, más empobrecidas, que día a día se van sumando en torno a los containers de basura para comer desperdicios, si esa gente no consigue acceso a la comida por los altos precios, por la escasez del efectivo, por el desabastecimiento y algunos otros factores, puede entonces levantarse en Venezuela una revolución social, una experiencia de revolución social. Y esa revolución social no tendría ninguna vinculación con la revolución política que hoy conocemos como bolivariana, no la reconocería. No reconocería a nadie vestido de rojo y no reconocería tampoco a ninguno vestido de amarillo o de azul. Ella no reconocería colores. Ella iría por quien tiene comida, por quien tiene vestidos, por quien tiene dinero, por quien tiene propiedades, por aquellos que les parecen ricos, sean del bando que sean, defiendan el ideal que defiendan, no les importa. Eso es lo que se puede denominar la barbarie, el salvajismo, la vorágine, una máquina de destrucción que va pasando, va matando, va violando, va quemando, va destruyendo. Eso es lo que es el significado de la palabra revolución social. Y es lo que estamos a punto de vivir como experiencia en Venezuela. Apocalipsis, capítulo 6, verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros.
y se le dio una gran espada. Bermejo es rojo, el color rojo. Y cuando hablamos del color rojo, estamos hablando del color símbolo de la sangre, de la violencia, del pecado. Se le da poder. Cuando dice que se le da una gran espada, se le está dando armas muy poderosas. La palabra gran significa capacidad de destrucción. Eso es lo que significa la palabra gran. Una gran espada, una gran capacidad de destrucción, de muerte. Es una advertencia de parte de Yahweh para quienes están en el gobierno y para quienes están en la oposición. Una revolución social en Venezuela no respeta la privacidad del hogar, no respeta al anciano, no respeta a la dama. No hay a quien pedirle ayuda. No hay quien pueda proteger a nadie, porque es la matanza indiscriminada de unos contra otros. Solamente sobrevive el más fuerte. Escucha la voz de Yahweh, Venezuela, y prepárate, por cuanto no has querido escuchar la voz de tu Dios, no has querido entender los cambios que Dios quiere producir en ti. Entonces Yahweh trae la espada sobre ti. Venezuela, una vez superada la terrible situación que le va a tocar vivir, la dramática situación que le va a tocar vivir, una vez superada todo eso, se volverá a su Dios para construir una sociedad como Dios exige, para prestar atención a los mandamientos de Dios, para colocarse en sumisión a Dios. Esa Venezuela dirá: nunca más excluyamos a Dios de nuestra vida individual, de nuestra vida colectiva, de las decisiones más importantes que han de tomarse en la nación. Nunca excluyamos a Dios. Nunca tratemos de ignorar sus mandamientos, sus leyes. Amados hermanos, amadas hermanas de Venezuela, he hablado en nombre de Yahweh Todopoderoso, porque esta profecía que yo estoy diciendo no tiene que cumplirse. Es una advertencia nada más, y en nuestras manos está evitarla. Solamente lo que tenemos que hacer es proceder inmediatamente al arrepentimiento nacional, a la conversión nacional, del modelo humano al modelo divino, de la democracia hacia la teocracia, de la República Bolivariana de Venezuela hacia la República Cristiana de Venezuela, de las leyes del hombre a las leyes de Dios, para construir la nación de Dios, la Venezuela de Dios, la Venezuela justa. Muchísimas gracias a todos ustedes por preferirnos, por visitar nuestro canal. Si usted vive conforme a los mandamientos de Dios, o por lo menos desea hacerlo, que la paz de Yahweh y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con todas. Más información sobre el Partido de Dios Teocracia Venezuela, visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna crítica, puede enviárnoslas a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Usted desea sumarse a la construcción de la Venezuela
de Dios de la Venezuela cristiana, escríbanos a teocráticosbzla@gmail.com. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.